Stele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal, amigas de Retos Femeninos? ¿Cómo están? Yo soy Julieta Lujambio, con mucho gusto de saludarlas esta mañana. Vamos a aprender muchísimo acerca de psicoanálisis. Yo siempre me he preguntado si los sueños nos hablan de algo a nosotras y qué necesitamos para interpretar fielmente nuestros sueños, qué es lo que realmente pueden revelar fidedignamente de nosotros, de nuestro carácter, de lo que nos pasa y qué tanto de nuestros sueños se puede trabajar para curarnos de algo. Y me encontré este libro de mis queridos amigos, el doctor José de Jesús González Núñez, Los sueños y su interpretación psicoanalítica, que trae un montón de información y está salidito del horno. Y también junto con Vanessa Naúl y la gente del psicoanálisis, los mejores psicoanalistas de México, sacaron este otro libro, Diccionario Práctico de Psicoanálisis. Vamos a estar hablando sobre estos temas, si les parece, con ellos. Me da muchísimo gusto que hayan aceptado estar esta mañana con nosotros y nuestras amigas de Retos Femeninos. Los saludo con gusto, Vanessa Naúl y el Buen día, Juli, muchas José gracias Jesús por la González invitación. Núñez. Mucho gusto. Gracias. Les platico, aunque ustedes ya conocen a estos dos grandes personajes del psicoanálisis en México. El doctor José de Jesús González Núñez lleva 50 años en esto. Él es psicoanalista y doctor en psicología clínica. Es presidente honorario y coordinador del Consejo Académico, supervisor, analista didacta y docente del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, una asociación civil, de la cual la doctora Vanessa Naúl en este momento es su presidenta. Y ella es autora también de un montón de libros, al igual que el doctor González Núñez. Han dado muchísimas conferencias, han recibido menciones honoríficas y muchos reconocimientos y premios. Muchas gracias a los dos por participar en esto, que es el tema de los sueños y de qué nos hablan. Así es de que, pues, una primera intervención de los dos, si les parece. Muchas gracias. Pues me gustaría cederle la palabra al doctor González Núñez, que es el autor de este nuevo libro, que en el instituto estamos de manteles largos y es un gran motivo de orgullo tener esta nueva publicación titulada Los sueños, su interpretación psicoanalítica, que representa la culminación de muchos años de trabajo de parte del doctor González para darle forma a todas estas ideas que compendian todo lo que se sabe acerca de los sueños, lo que se habla clásicamente en el psicoanálisis sobre los sueños y las ideas actuales, modernas, sobre los sueños. Doctor, ¿nos quisieras introducir al tema? Es importante porque los sueños tienen muchas funciones en la mente. Los sueños es un tipo de conducta, o sea, todo ser humano sueña. Unos sueñan más, otros sueñan menos. Unos recuerdan más sus sueños, otros recuerdan menos sus sueños, pero los sueños tienen muchas funciones. Entre las funciones que tiene, fundamentalmente, son las de tranquilizar, apaciguar los conflictos y ansiedades que un sujeto pueda tener. Efectivamente, queda claro que con esto estoy diciendo que los sueños son una forma de autoconocimiento. O sea, a través de los sueños uno puede autoconocerse más, sobre todo en su inconsciente. O sea, en aquellas cosas que influyen sobre uno, aquellas cosas que hace uno, pero que no se da cuenta que las hace. Entonces los sueños nos dicen cuál es el contenido de muchos de nuestros inconscientes. Sí hay que decir que hay sueños que son muy claros, que entendemos lo que soñamos y entendemos lo que el sueño nos dice. Pero hay que decir también que hay sueños que son muy confusos, que ocultan,
que no quieren presentar a la conciencia del sujeto aquello que contiene. Entonces va a haber sueños que el propio sujeto no entienda de sí mismos, pero si lo reflexiona puede llegar a alguna conclusión de lo que soñó. Entonces sí, los sueños tienen siempre un mensaje de nosotros y de nuestro mundo inconsciente. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Cómo es la mente y la naturaleza humana de sabia, ¿no? De inteligente, que nos hace tener ese recurso de los sueños. Sí. Ahora, yo alguna vez escuché que eran como un basurero psíquico, ustedes me dirán, y que había que poner atención en lo que sentíamos, ¿no? En esa sensación o sentimiento que nos dejaba el sueño, porque si era un sueño de angustia, quería decir pues, que nos sentíamos angustiados, o si era un sueño de que nos van persiguiendo y eso, que a lo mejor estamos apurados o ansiosos o así, o si era un sueño así lindo y romántico, pues que era pues a lo mejor de algún deseo carnal que no se había satisfecho, algo así. Sí, exactamente, los sueños, pues no exactamente basurero, pero sí es una forma en que la mente absorbe los conflictos, los guarda y luego los deja salir poco a poco, porque no los puede dejar de salir de sopetón, porque le causarían más angustia al sujeto. Es como un mecanismo intermedio entre la angustia, la ansiedad, las preocupaciones que el sujeto tiene y su conocimiento de la conciencia de ellos mismos. Por eso es que sí, efectivamente, los sueños van saliendo a través de los sueños con lentitud, pero con seguridad, ¿no? Ahora, en ese sentido, valdría la pena retomar la idea de que soñar es terapéutico. Y esto es un concepto, Julie, que permea a lo largo del libro. Soñar no es nada más soñar por soñar. Soñar puede tener un gran poder terapéutico y eso es una idea que maneja el doctor González de manera sistemática. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto catártico, es decir, ayuda a liberar las emociones que si no se soñaran, si no se pudieran representar a través de símbolos y de los diferentes contenidos oníricos, es decir, del sueño, quedarían entonces causando mucha presión interna en la mente y empezarían a intoxicar al sujeto y a lo mejor saldrían como dolor de cabeza o enfermedades psicosomáticas diversas. Entonces, en ese sentido, el sueño ayuda a expresar estas emociones para que no se queden como basura psíquica, digamos, causando malestar. Sí. Pero entonces, en la medida que eso es el primer elemento terapéutico del sueño, el soñar en sí, pero es más terapéutico si lo recuerdas. O sea, si no solamente lo sueñas, porque muchas veces sueñas y ni te enteras que sueñas. Todos soñamos, según nos recuerda el doctor, pero a veces se olvidan los sueños. Pero si recuerdas tu sueño y te pones en contacto con ese mundo emocional interno que te está tratando de expresar algo, es el segundo elemento terapéutico del sueño. Pero no queda ahí. Si además de soñar y de recordar tu sueño, lo platicas, haces un esfuerzo de ponerlo en palabras y comunicárselo a otra persona, de preferencia que no sea tu pareja o tu mamá o un hermano, porque puede ser que por ahí se encuentre algún conflicto con esa relación que salga a través del sueño. Una persona a la que se lo puedas contar que sea más o menos neutra, resulta terapéutico también el contarlo y el comunicarlo. Ahora, y si todavía más vas y lo platicas en un proceso psicoterapéutico, psicoanalítico, donde se parte de que los sueños son como una radiografía de la mente, te alcanzan, es la vía regia al mundo inconsciente para ponerte en contacto con todo ese mundo emocional y ver qué está tratando de resolver, pues es otro elemento terapéutico más. Y si todavía te encuentras con un psicoterapeuta psicoanalítico, un psicoanalista que te ayude a resolver dentro de la sesión conscientemente eso que está atorado, para que en la noche que te vayas a soñar puedas encontrar le facilites a la mente, por decir así, esos aspectos o esas soluciones a esos conflictos. Cuando vuelvas a dormir y vuelvas a soñar, ya tienes más elementos para resolver el conflicto. Entonces, resulta terapéutico hacer ese cambio también de los contenidos del sueño, claro,
Esto no se dice más fácil de lo que se hace. Hay que conocer al soñante, hay que conocer su historia, hay que conocer sus símbolos personales, familiares, sociales y culturales, Claro. para poderlo ayudar. Pero entonces, fíjate cómo estamos hablando prácticamente como de 5 dimensiones terapéuticas que puede tener un sueño. Y es algo que él maneja mucho. Sí, sí. Entonces, recordarlo, escribirlo, platicarlo con alguien que no te vaya a juzgar ni que se vaya a meter en tu vida interna de metiche. Con alguien que verdaderamente nos pueda ayudar a interpretarlo y que nos dé herramientas para que nosotros hagamos algo con esos sueños. ¿Así es el caminito? Claro. Sí, sí, el verdadero basurero es el inconsciente. Y el sueño sería la forma de tirar la basura. En ese sentido, ¿no? Entonces, a través del sueño, aquello que está acumulado, aparece en los sueños, pero es una forma de descargar lo que está ahí, por así decirlo. La metáfora es clara y es bonita en el sentido de que el basurero es el inconsciente y la forma de tirar la basura es el soñar. Y en una de esas, toda la parte terapéutica es el reciclaje que puedes hacer para que te sirva eso que conoces a través de tu sueño, ¿no? Ya reciclas Oigan, ese material y lo usas para algo positivo, para el autoconocimiento, para el crecimiento. ¿por qué tanta gente está teniendo pesadillas? Pesadillas bien fuertes ahora con lo de desde que empezó la pandemia. Sí, la pesadilla ella es un sueño lleno de ansiedad, lleno de angustia, que el propio sujeto o el propio yo no puede controlar. Ya todos tenemos nuestros mecanismos para controlarnos. Bueno, pues esta pandemia nos ha traído miedos, nos ha traído temores, nos ha traído realidades que obviamente nos tienen angustiados, nos tienen muy angustiados y temerosos. Entonces, a la hora de soñar, ya no soñamos, tenemos pesadilla. La pesadilla es un sueño que está lleno de ansiedad y que casi se vive como real. Y también podríamos, doctor, perdón, nada más para complementar, la pesadilla es un intento, a veces fallido, porque de todas maneras, si aparece la angustia es que todavía no está siendo un intento resuelto, pero puede ser un intento de resolver esas angustias que se tienen cuando estás despierto. Por ejemplo, la angustia ante la muerte, la angustia al contagio y luego la muerte, la angustia frente a la crisis económica. Entonces te sobrepasa esa angustia y al soñarlo estás intentando elaborarlo y resolverlo, pero a veces no es suficiente el esfuerzo emocional de la pesadilla y entonces por eso se vuelve a veces incluso repetitiva, que es lo más doloroso, entonces no descansan. Sí, ante un bicho que es invisible, no lo vemos, donde está en riesgo la vida de nuestros seres queridos, más lo que la doctora Vanessa dice. Entonces eso es lo que nos levanta la ansiedad y nos levanta la angustia y nos da por tratar de solucionar el problema a través de una pesadilla. Pero no nos resuelve la pesadilla luego nos crea más problemas. El problema queda y la pesadilla se puede volver un problema mayor. Sí, y es que es enorme, o sea, la pesadilla es a nivel mundial, a nivel planetario, todos estamos viviendo eso, lo que decían, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a que se me acaben los ahorros, el miedo a que me corran de mi casa o que me saque el casero, el miedo a que, muchos miedos. Yo creo que hemos vivido ya casi un año sometidos, muy presionados a algo que no le hemos podido dar salida, por eso lo soñamos y como ustedes dicen, yo lo tengo, yo lo vivo, son sueños continuados, repetidos, que yo por más que digo, voy a rezar, voy a meditar, voy a escuchar música bonita, ya no voy a ver noticieros, ya no voy a leer, ya me voy a desconectar de los medios, ya todo, pero se sigue, repite. Sí, y además agrega la que se me da, tengo el suficiente dinero como para curarme. Ahorita ya es un nuevo temor, ¿no? Ahorita, si me da a mí el coronavirus y tengo el dinero y va a haber suficiente oxígeno,
y a cómo me van a dar el oxígeno. Va a haber camas de hospital en caso de necesidad. Entonces son situaciones que incrementan la ansiedad y incrementan las pesadillas. Y que incrementan la sensación de vulnerabilidad. El ser humano nos sentíamos invulnerables frente a los avances tecnológicos, frente a los avances de la medicina, y este virus nos viene a recordar que somos vulnerables como seres humanos y como especie. Entonces eso claro que detona las pesadillas. No podemos controlar nada, que somos igual de bichitos que el COVID, o sea, que somos, ante esto que está pasando, nos dejan como atados de brazos, no podemos influir. Sí. Entonces en el inconsciente se activan todos nuestros temores de toda la vida. Y mucha gente está revolviendo a repetir y a recordar sus temores infantiles sin darse cuenta. Entonces por eso es que la pesadilla está muy a la mano, como un intento de resolver esa ansiedad y ese problema. Entonces es la ansiedad actual frente a lo que estamos viviendo, que es intensa, más la ansiedad reactivada por esos momentos infantiles de vulnerabilidad, de sensaciones de desamparo, que también alimentan, por decir así, la angustia de la pesadilla. Entonces eso las hace más intensas. Ay, qué cosa tan... Sí, nos va a dejar una especie de pesadilla. Esta pesadilla nos va a dejar una especie de depresión mundial. El universo va a quedar deprimido en términos generales. Nos queda esa tarea. Ánimo, hay que levantarlo. Y hay que empezar a trabajar, como tú dices, para levantar este ánimo de esta prácticamente depresión universal que nos está dejando este virus, ¿no? Ahora, pero lo cierto es que sí, el soñar seguirá siendo terapéutico. Para quienes puedan estar deprimidos, es una idea que el doctor maneja, el dormir es muy terapéutico. Primero porque descansa el cuerpo, porque descansa la mente de toda la estimulación externa a la que está expuesta durante el día. Pero si además hace intentos de soñar, también puede ser reparador. O sea, en ese sentido, quien está deprimido, si duerme más, y si además de dormir hace un esfuerzo de soñar más, e incluso puede hacer un esfuerzo de autosugestión, de voy a tratar de soñar algo que me ayude a resolver la angustia que estoy sintiendo, va a encontrar una vía terapéutica para lo que le pasa. Pero, doctora Naul, ¿a poco los sueños son a modo? Uno dice, yo quiero soñar bonito, ya no me quiero angustiar. Porque no, claro. Yo he entendido que, bueno, ustedes me lo van a explicar más, pero que se tiene que echar un clavado el inconsciente, o sea, la mente al inconsciente, y luego ya uno empieza a soñar, ¿no? O sea, pero uno no es el productor de la película. La película, pues a lo mejor nos metemos a un cine al que no queremos ir, pero están pasando esa película, ¿no? Claro, pero en la medida en que se haga más autoanálisis, más autoconocimiento, podrá tener más influencia la vida consciente en aquello que se sueña. Y además, ahí es donde llegamos a un tema muy apasionante, que es el de los sueños lúcidos. O sea, entrenando la mente consciente, se pueden empezar a lograr los sueños lúcidos. No sé si quieras mencionar algo al respecto. Sí hemos hecho investigación y sí hemos comprobado que, por ejemplo, en un análisis, si le pedimos al paciente que sueña más. Si no le pedimos al paciente que sueña, el paciente hasta puede dejar de soñar. Pero sí, esto está comprobado por nosotros, ¿no? Tenemos investigaciones claras de esto. Los monjes tibetanos sí tienen un método larguísimo de poder decir, yo, el Dalai Lama número 17, voy a soñar con el Dalai Lama número 5 y voy a platicar con él. Y en el reporte de ellos lo logran. ¡Qué maravilla! Pero es lo que ellos llaman el sueño lúcido, que es la iluminación. Ahora, todos tenemos a veces sueños lúcidos, que es el sueño en el cual nosotros sabemos que es un sueño, pero que estamos soñando. Tenemos conciencia de que estamos soñando. Entonces tenemos control sobre nuestro sueño. Ahora, si nos preparamos, si lo deseamos, muchas veces sí logramos soñar. No en lo bonito, eso sí no te lo aseguro. Los sueños plácidos, bonitos, eróticos, graciosos, no, es muy difícil. Pero ciertos temas sí los podemos soñar.
Ese que te promete, voy a soñar esta noche contigo. No le creas, no le creas. A lo mejor se le aparece a alguien en el sueño que no eres tú. Exacto. Eso sí no te lo prometo. Pero sí se puede ir persiguiendo el tema. Ese sí lo puedes soñar. A lo mejor los personajes no, pero sí los temas sí. Los conflictos sí. Bueno, pero ahora, y los bonitos también tenemos comprobado. La gente pocas veces sueña bonito. Sí, a ver, ¿cómo está eso? Porque dicen que a lo largo de toda la noche, por ejemplo, dormir 8 horas, que solamente de esas 8 horas, si bien nos va, el tiempo que soñamos es como de 2 horas, no es como de la cuarta parte. ¿Es verdad? Así es. Sí, acá son ciclos y más o menos sueñas al principio o al momento de despertar o cada 3 horas, más o menos. Ese es el ciclo. Y hay sueños. Hay un sueño, por ejemplo, que soñó que a una gente le llegaba la guillotina de la época de los franceses, la llevaban ante la guillotina, lo ponían en la guillotina, lo enjuiciaban y le caía la guillotina y despertaba. Y resulta que a la hora que despertó le había caído un cuadro que estaba abajo de la cama. Entonces dime, si el cuadro cayó, ¿cuánto tiempo le llevó al cuadro caer? Y el tiempo que soñó esta persona, que lo llevaban al juicio, que lo llevaban a la guillotina, que le caía la guillotina, es un tiempo muy largo. Y sin embargo el tiempo de que le cayó el cuadro en el cuello fue muy breve. Fue muy breve. Entonces a veces no podemos medir el tiempo que sueñas. La forma que se ha medido es a base de electrodos en los ojos, porque cuando dormimos hay un movimiento rápido en los ojos. Entonces se puede ver y a la gente se le puede despertar en el momento que empieza a soñar, o se puede medir el tiempo que sueña. Entonces, esa es la forma. Pero el sueño en sí no lo puedes medir el tiempo que sueñas, porque hay sueños muy largos que realmente el estímulo que los produjo es muy breve. O sea, la persona se queda con la sensación de soñé toda la noche, pero a lo mejor fue el sueño que tuvo antes de despertar, y en cosa de segundos pasan una cantidad de imágenes que le hacen creer que soñó mucho tiempo. Normalmente soñamos cada 90 minutos, se da este ciclo de REM, que es el movimiento ocular rápido, que es cuando normalmente se presentan las imágenes que llamamos sueños. Ahora, el guión de los sueños es la cosa más bizarra y más rara y más tremenda, ¿no? Es difícil, bueno, a mí me parece difícil recordar todo el guión, toda la secuencia de escenas tan raras, ¿no? Pero sí se nos queda una en particular. No sé si ustedes, psicoanalistas, esa escena en particular la puedan ir como, o cómo se interpreta. Ya entramos al terreno técnico de su trabajo. Sí, esa es una técnica y una forma de interpretar sueños. El paciente, la persona tiene un sueño y puede ser muy largo, así que nos lo cuenta en 7 minutos, en 10 minutos. Hay sueños que la gente nos los cuentan en 1 minuto. Bueno, en ese de 7 minutos el sujeto va a destacar algo como más intenso. Entonces ahí empieza la interpretación. Ahí empieza lo que más le impactó al sujeto y lo que más le preocupa o lo que está queriendo elaborar, ¿no? Entonces ahí empieza la técnica para interpretar un sueño. Ahora, ¿es dependiendo de cada persona? Es dependiendo de cada persona. O ya porque luego hay unos libros que dicen, sueñas araña, te vas a casar. Sueñas inundación, te vas a morir. Sueñas, no sé qué. No, eso, en el libro tengo al final, unas 4 páginas de estos símbolos. Pero no se vale interpretar los sueños así. Tienes que saber, como ya quedó mencionado, tienes que saber la historia de la persona, la historia de la familia, la historia de la cultura y los sueños universales. Tienes que tener cuáles son los símbolos universales que están incluidos en ese sueño, ¿no? Ahora, este libro es para psicoanalistas o cualquiera lo puede leer y entender. Bueno, yo lo entendí, ya si lo entiendo, yo lo puedo entender cualquiera. Es un sueño es un libro que el libro es un sueño que queremos que todos lo entiendan. La verdad es que está muy, muy aterrizado.
sí trae sus conceptos psicoanalíticos, por eso me agarré mi diccionario de psicoanálisis. Este es así como un paquete. Los dos libros es como un paquete. Pero miren los capítulos, que de verdad qué interesante está. El sueño en el desarrollo individual, sueños y procesos mentales, los sueños y las bases del psicoanálisis, la elaboración del sueño, los sueños y el deseo. ¿Qué pasa mientras soñamos? Tipos de sueños. Ahí vienen las pesadillas, los sueños atípicos, etcétera. La muerte y los sueños. A ver, ahorita les pregunto algo de eso. Los afectos y la agresión en los sueños y su resolución. Y el perdón a través del sueño. A ver, a propósito de la muerte, hay una expresión, doctora Naúl, que es bien conocida, de que te sube el muerto. ¿Qué es eso? Que como que uno se queda paralizado. ¿Qué pasa en eso? No, ahí más que un fenómeno del sueño propiamente, un fenómeno emocional, estamos hablando de un fenómeno neurológico. Ahí lo que sucede es un desfase, digamos que es como que despiertas, pero todavía tu organismo, tu motilidad no ha acabado de despertar, es un desfase que se da y entonces lo que pasa es que cuando tú te duermes, pues digamos que toda la motilidad, todo el movimiento se inhibe para que si sueñas que vuelas o que estás nadando no empieces en la cama a hacer todo el movimiento. Entonces está inhibido el movimiento y todo ocurre a nivel mental. Al despertar se desfasa. Hay momentos donde no está sincronizado, digamos, el despertar de la mente con el cuerpo y entonces queda esta sensación de estoy inmovilizado, luego entonces se me ha de haber subido un muerto y quién sabe qué me va a pasar, pero son temas neurológicos de segundos que en realidad no tienen un significado como se les atribuye popularmente. Más bien, por ejemplo, este capítulo que mencionas, que es un capítulo también muy importante, el de la muerte en los sueños. Ahí el doctor lo que trabaja es la idea de que cuando se tiene una pérdida por separación o por muerte real de un ser querido, los sueños pueden ayudar a elaborar la separación, a llegar a elaborar el proceso de duelo propiamente para ir llegando a lo que llamamos la resignación y para que también si hay afectos que entorpecen la elaboración de esa muerte, si hay dolor o si hay culpa o si hay enojo con la persona que falleció o si hay vergüenza o cualquier afecto que pueda estar deteniendo el proceso de elaboración para que la muerte eventualmente se supere, como decimos coloquialmente, el sueño ayuda a ir elaborando esos afectos y a que la persona poco a poco se vaya aceptando la pérdida y se vaya reorganizando después de aquello que perdió. Si a una persona se le aparece en el sueño o sueña con alguien que ya se fue y te está diciendo, otra vez lo soñé, y soñé que esto, y soñé que me decía, y soñé que hacía. Mucha gente de verdad cree, y yo también, a veces sí lo he logrado, sí lo he creído, que es un aviso, que es una comunicación de esa persona. O sea, es tan real, tan vívido, tan que solamente a lo mejor esa persona y yo sabíamos de algo, que yo digo, ay, ¿no será de veras que utiliza el canal de comunicación del sueño para decirnos algo? Claro. Sí, muchos de ellos se les llaman sueños premonitorios. Y sí, efectivamente, estás en lo cierto en que para hacer ese tipo de sueños tiene que haber una comunicación profunda entre las dos personas. Y sí hay muchas experiencias y reportes en los sueños de gente que se muere y alguien sueña que se va a morir, ¿no? Ahora, el sueño de muerte es un sueño que llamamos típico. O sea, un porcentaje muy alto de gente soñamos la muerte de un ser querido o la propia muerte. Y se tiene que interpretar no como el deseo de uno de que se va a morir aquella persona o de que se haya muerto. A veces nosotros somos gentes dinámicas, que estamos en movimiento, que nuestra mente está constantemente renovándose. Entonces a veces cuando nos renovamos perdemos o matamos, entre comillas, ciertas ideas, ciertos sentimientos, ciertas experiencias y las reponemos por otras. Entonces esa que suspendimos se vive como muerte.
y se sueña un sueño de la muerte de un ser querido en el cual identificábamos aquella actitud, aquel afecto, aquel pensamiento, aquel ideal que teníamos. Entonces, por eso es que estamos siempre propuestos o queremos conseguir otra cosa. Una persona soñó que se moría su mamá, y no es que quisiera que su mamá se fuera a morir, sino que lo que en el velorio veía que llegaba el muchacho que le gustaba. Entonces soñó que su mamá se iba a morir para hacer el velorio y verse con el muchacho que le gustaba. Pero entonces no tiene un carácter premonitorio, porque yo creo que esa duda va a surgir. Si sueño que se muere un ser querido, ¿no quiere decir que es premonitorio y que se va a morir? No, es premonitorio. ¿Va a ver al muchacho realmente? A lo mejor sí. Se armó todo el guión para ponerlo de personaje. Pues sí, pero entonces no, el sueño no es yo pienso que o sueña el sujeto que su mamá se va a morir, lo que quiere es verse con el otro. Así es, así Entonces esos son los ardides del sueño, los disfraces del sueño. Entonces eso, la gente tiene que entender esos disfraces, es eso que nos está diciendo en forma disfrazada para que no se entienda exactamente el sentido del sueño, ¿no? Esto del Sí, perdón, es sueño premonitorio, sí existe. esto del perdón a través del sueño, qué bonito. O sea, podemos nosotros perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien o ¿cómo está? Sí, en el sueño uno puede aceptar culpas que no acepta frente a la persona, puede aceptar vergüenzas que no acepta frente a la persona y puede uno perfectamente rehacer la relación con esa persona en el sueño, porque no la puede hacer en la realidad. Y muchas gentes la hacen y retoman otros estilos de relación ya en la realidad, porque en el sueño lo hicieron. O sea, en el sueño como que se acomodan las cosas, ¿no? No es Exacto. un basurero psíquico, Sí. pero sí nos sirve como de ordenador, ¿no? Ándale, A ver, lo así que es. te está estorbando para allá, lo que sí debes o tienes que traer en tu vida, como es algo tan lindo como el perdón, entonces sí colocarlo, ¿no? Y a lo Sí. mejor hasta, no sé, si lo soñamos y lo vivimos así tan intensamente en los sueños, algo se podrá componer allá afuera con nuestra propia actitud, porque si uno se sana, también la relación puede sanar, ¿no? Claro. No, incluso podemos decir que los sueños se pueden volver un ensayo de lo que la persona quiere hacer en el mundo de la realidad. Entonces lo empieza a soñar como una forma de empezar a ejecutarlo mentalmente, ¿no? Imaginariamente para luego llevarlo a cabo. Se va preparando. Hay sueños que te pueden preparar en ese sentido. Sí, la gente lo sueña, se hace el perdón en el sueño, despierta, se le olvida el sueño, pero ya actúa frente a esa persona como si hubiera sucedido el perdón. Qué maravilla, qué maravilla. Pues el sueño entonces es un instrumento muy valioso para ustedes psicoanalistas, pero también para nosotros. Si estamos conscientes de nuestros sueños, cuáles son los que se repiten y a lo mejor pues escribirlos para que no se nos olviden, ¿no? Y así vemos cuáles son los que se están repitiendo. Y si hay algo que es muy recurrente, pues echarnos el clavado y decir, ¿por qué lo estoy soñando tanto? Incluso pedirle a alguien, a un psicoanalista, ¿no? Unas sesiones de psicoanálisis que nos diga, a ver, estoy soñando mucho esto, ¿qué es lo que está pasando? Y como ustedes dicen, agarrarlo, aprovecharlo, ¿no? Como vehículo para poder sacar del inconsciente aquello que de otra manera no sacaríamos, porque de eso se trata el psicoanálisis. Y eso, bueno, pues todo eso se puede encontrar en este libro, ¿no? De psicoanálisis. ¿Qué es eso del psicoanálisis? Hay muchos términos psicoanalíticos que se han usado durante mucho tiempo, que nosotros incluso los usamos y a veces los usamos mal, pero que se han quedado en el imaginario de la gente. Y este libro me gusta mucho porque realmente yo voy a este libro y digo, a ver, esto de por ejemplo, de la transferencia, ¿no? ¿Qué es eso de la transferencia? Porque el otro día me dijeron, no, es que tú estás haciendo la transferencia con tu hija. Y yo decía, ¿y eso cómo de qué se trata? Pues fui a este libro y dije, pues a lo mejor sí. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, el inconsciente es un término psicoanalítico. Todo lo que es la mentalización, la resiliencia,
la confianza básica, la racionalización, la catarsis, el complejo de Edipo, los trastornos de carácter, los mecanismos de defensa, todo eso que hemos usado a lo mejor sin saber durante tanto tiempo, ahora sí nos podemos dar a la tarea de ver si los estamos usando de manera correcta. ¿Ese es el propósito del libro? Porque sé que tiene también su parte exactamente el propósito, porque también está hecho en un lenguaje casi coloquial, en un lenguaje que creemos y volvemos a hacer, que nuestro sueño es que lo entienda todo el mundo. Bueno, y además una herramienta muy útil para quienes están estudiando, que ya quieren ser psicólogos, psicoanalistas, terapeutas, trabajadores sociales, todos los que hablen, ¿no? O trabajen, que su materia prima sean los seres humanos. Claro, eso, la conducta del ser humano le es útil. Y en ese sentido tienes razón, sí es útil para psicólogos, para trabajadores sociales, educadores, médicos que tengan que ver con la salud emocional, pero también para el público en general, porque es cierto, luego se usa mucho estos términos de manera coloquial y no se están refiriendo con propiedad a lo que estamos hablando. Y por eso, pues durante varios años, este grupo de 17 integrantes que somos del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de Escuela de Psicología y Psicoanálisis, estuvimos revisando cuáles eran los conceptos más útiles, más importantes, más vigentes dentro del psicoanálisis y haciendo investigación para poder vertir estas definiciones que procuramos que fueran cortas, precisas, pero que sí pudieran mostrar la esencia de cada uno de los términos. Y también que pudieran también actualizar los conocimientos que se tienen del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es el de 1900. Sí, si bien Freud es el padre del psicoanálisis porque fue el que descubrió la existencia del inconsciente y él fue precisamente el que reveló la importancia de los sueños para entender la mente profunda del ser humano, también es cierto que el psicoanálisis se ha venido actualizando y tratamos de hacer este esfuerzo, ya lo juzgarán tus queridas lectoras de retos, las queridas escuchas de retos femeninos que ojalá se vuelvan lectoras de estos libros, que puedan juzgar si el resultado les es útil, Julie, pero es la idea que tenemos a través de estos conceptos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a, de los conceptos que yo creo que se utilizan y que mucha gente a lo mejor no sabe por dónde va la cosa, quisiera preguntarles, o sea, si me permiten, vamos a hacer así como una bola de disparos. Así de, yo digo una palabra y ustedes me dicen cualquiera de los dos, uno y uno si quieren, ¿qué es lo que significa para ustedes? ¿O qué es lo que significa para el psicoanálisis? A ver, comenzamos con el doctor, ¿sí? Sí. Va. Vergüenza. Vergüenza es un sentimiento de inaceptación del propio sujeto ante el hacer un acto que él mismo considera que no era el adecuado. Y se vive con una sensación de angustia y se manifiesta corporalmente en la cara con enrojecimiento. Bueno, ese se parece mucho a lo que conocemos como vergüenza, ¿no? Sí. Para seguir calentando. Psicoanálisis, doctora Vanessa Nahul. Bueno, el psicoanálisis es un cuerpo teórico, pero sobre todo es un método de tratamiento para problemas de índole emocional que procura desentrañar y llegar hasta las partes más profundas de la mente que conocemos como la mente inconsciente, que el propio sujeto no conoce de sí mismo. Entonces, un método de tratamiento para ayudar también a resolver esos conflictos emocionales que pueden estar causando malestar y angustia en la persona que los está viviendo. Muy útil. Transferencia. La transferencia es un sentimiento inadecuado. Lo que uno siente hacia la persona que tiene enfrente no es el sentimiento real hacia esa persona, es un sentimiento que uno ya tuvo hacia personas del pasado y que ahorita lo está uno sintiendo frente a la figura que tiene enfrente. Entonces es como una especie de sentimiento equivocado. Se siente frente a la persona que se tiene enfrente, pero se sintió en el pasado frente a otra persona importante para esa persona. Ay, pues hay una confusión ahí muy grande, ¿no? Los que tienen mamitis, por ejemplo, ¿hacen la transferencia a su propia madre o cómo es?
los que tienen que, Mamitis. Por Mamitis. ejemplo, que piensa, el que, no mamitis, no, el que perdón, tiene mamitis puede, pues si hace transferencia lo va a transferir a su esposa, a su pareja, a exacto. su pareja, ¿sí? Exacto. Y puede hacer la inversa. El sentimiento que sintió a su pareja después lo puede transferir a su Su mamá. mamá, sí, Sí. sí, sí. Que dices, oye, yo no soy tu pareja, dice la mamá, o la Sí, mujer claro. dice, perdóname, pero yo no soy tu mamá. O sea, Exacto, es que exacto. tú no Entonces, haces el mole de olla como mi mamá, pues es que yo no soy tu mamá. exacto. Sí, las esposas tienen razón al decir eso, pero muchas exitosas juegan el rol cuando sienten la transferencia, se alían al rol y logran que el esposo haga lo que ellas quieren. Por eso le dicen, ay, mijito. O los señores que les dicen a ellas, Mami. ay, Mami. mamita. No, eso de la transferencia no me gusta. Cada quien lo siente, ¿verdad, doctor? Es un sentimiento inadecuado. Es un sentimiento ambivalente, o sea, que tiene la parte positiva del afecto y la parte negativa. Por eso luego es tan molesto. Doctora, los mecanismos de defensa y si nos quieres decir cuáles son para ti los más comunes. De acuerdo. Los mecanismos de defensa son operaciones que tiene nuestra mente para protegerse de la angustia excesiva y también para protegerse de aquellos estímulos del mundo externo que le resultan displacenteros, angustiosos, dolorosos. Entonces, los mecanismos de defensa te protegen de estimulación excesiva externa o de estímulos dolorosos externos o internos. O sea, también puede ser afectos dolorosos o afectos vergonzosos, por ejemplo, como mencionaban hace un momento, que causan malestar y entran los mecanismos de defensa a ayudar a que los maneje el sujeto. Es una forma de manejo emocional. Los más comunes, la negación. No, yo jamás me he sentido enojada contigo, yo jamás hice eso. A veces la negación incluye ver a una persona y no registrarla perceptualmente. La escisión, tener una impresión de una persona con todos los afectos positivos y negativos al mismo tiempo, el aislamiento del afecto o de la persona, la anulación, supongo que nada más los menciono, La ¿verdad? proyección. La proyección, más que usado. es el más común. La proyección. Cuando decimos comúnmente se dice lo que te choca, te checa. Lo que yo no puedo ver en mí mismo, lo pongo en los demás, ¿no? Y me choca en el otro. Y me choca en el otro, así es. La racionalización, la intelectualización y uno que es por excelencia y que vemos que opera en el mundo de los sueños, que es la represión. Por eso la gente cuando se despierta dice, yo no soñé. No, sí soñaste, pero lo reprimiste. Y a veces es bueno reprimir ciertas cosas para evitar la angustia excesiva o el dolor que interfiere en tu vida cotidiana. Ahora, los mecanismos de defensa nos salvan, ¿no? Nos ponen una cortina de humo, ¿no? O son como nuestra tablita de salvación y ahí estamos, ¿no? Pero llega un momento en que los tenemos que soltar, no podemos seguir ni proyectando, ni negando, ni sublimando, ni compensando, ni racionalizando. Entonces, sí te sirven, pero cuidado, no hay que abusar de ellos, ¿no? Sobre todo de mecanismos como la negación, la proyección, la escisión, son mecanismos que desgastan mucho al yo y la persona se va deteriorando en su funcionamiento emocional y en su salud emocional si su mente de manera inconsciente, hay que entender que los mecanismos de defensa son inconscientes y no te das cuenta que los estás empleando, pero esos mecanismos digamos que son los que más desgastan. Hay otros mecanismos que son más adaptativos, por decirlo así, como son la represión, y tú mencionaste uno muy importante, que es la sublimación, que casi no lo llamamos mecanismo de defensa, porque quien sublima tiene más salud emocional, quien en lugar de expresar el conflicto lo canaliza a través del arte, lo canaliza a través de su quehacer laboral, lo canaliza a través de el ejercicio, cualquier actividad que incluso resulte un aporte para su entorno. Bueno, pues entonces, si ese es el mecanismo de defensa que ojalá todos tuviéramos más. Pero hay unos que salen a salvarnos porque el impacto sería tan fuerte que a lo mejor no lo resistiríamos. Por ejemplo, una amiga que desgraciadamente perdió a su hijo en un accidente de moto.
Y la verdad es que estuvo un buen ratito negando que esa muerte hubiera existido. O sea, estaba como a punto. ¿Por qué? Porque si no se vuelven locos, doctor, ¿o qué pasa? Sí, sí, es tal el impacto que escindiría la mente, o sea, la fragmentaría. Entonces sí viene la confusión y viene el despegarse de la realidad y quedarse con el mundo interno, nada más. Y la gente ya se quedó desconectada. Entonces la negación sirve para una especie de situación buffer de acolchonamiento para que poco a poco después se vaya enterando. Para no partirse en dos. A ver, Para vamos no a seguir. partirse en dos o en varios pedazos. O en varios pedazos. Vamos a seguir con los más típicos. Líbido. La libido se entiende como la energía sexual, la energía erótica. Pero la libido es como un abanico en el cual está la ternura, el cariño, la compañía, y por el otro extremo está el orgasmo, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces es como un abanico la libido, un abanico de sentimientos que están relacionados, que son placenteros todos, y que pues obviamente tiene un contenido erótico, sí, que la gente le da un contenido erótico mayormente, pero no descuidar que también es la ternura, la comprensión, el cuidado, el compañerismo, todo eso. Sí, y se dice la libido, porque yo siempre digo líbido. Bueno, no es que utilice mucho ese término. No, pero lívido se refiere más a cuando alguien está blanco y asustado, por ejemplo, se quedó lívido. Ya. Y es tumbe Entonces, chica. la libido, ay, ok. Catarsis, doctora. Bueno, la catarsis es un concepto muy importante dentro del psicoanálisis porque partimos del hecho de que cuando hay un afecto muy intenso que está intoxicando la mente de la persona, es decir, por ejemplo, un enojo muy fuerte que no puede sacar adecuadamente, que no ha podido poner en palabras porque a lo mejor ni siquiera identifica que lo tiene tan molesto. Si la catarsis implica que ese afecto se le encuentre una forma adecuada de expresión. La mente es como una casa y entonces digamos que cuando hay un afecto es como si enciendes la chimenea. Lo esperable sería tener una salida para todo el humo que se va a generar. Si la mente no tiene esa salida, si se tapa esa salida por alguna situación que el sujeto no pueda controlar, el humo se va a meter dentro de la casa. Es decir, el afecto que no se expresa adecuadamente empieza a intoxicar a la persona, y entonces en ese sentido puede o sentirse muy angustiado, puede dejar de hacer sus cosas que normalmente hace, puede empezar a tener dolor de estómago, dolor de cabeza, alguna cosa de dermatitis. O sea, el cuerpo empieza a sacar esos afectos que la persona no puede sacar adecuadamente. Entonces, catarsis es darle una salida, liberar a la mente, liberar al alma de la persona de eso que le está intoxicando. ¿Cómo? Por excelencia sería a través de hablar, a través de la palabra, pero también puede ser bailando, escuchando música, leyendo, viendo una película. Todas esas son también formas de hacer catarsis. Hablando de lo que mencionaste, Vanessa, afectos, doctor. Afecto es un derivado de las pulsiones en general. Pulsiones. Pulsiones es la energía que tenemos, ya sea en el psicoanálisis hay 4 pulsiones fundamentales. La pulsión agresiva, o sea, toda la energía que tenemos para agredir o para defendernos de la agresión. La energía libidinal, todo lo que hay para hacer nuestras acciones positivas. Y se habla fundamentalmente de la energía escópica, o sea, de ver. Todos tenemos necesidad de ver y ser vistos. Y invocante, todos tenemos necesidad de escuchar y ser escuchados. Entonces, obviamente, la pulsión son esas 4 características que tenemos que expresar fundamentalmente. Y que están relacionadas con los afectos. Y los afectos, a su vez, tienen que ver con las 4 pulsiones, porque los afectos positivos son aquellas sensaciones positivas, emociones
pasiones positivas hacia todo de estas 4 expresiones, o negativas. Afectos negativos, lo que la agresión, la libido, el ver y el escuchar tienen. Entonces, estas al expresarse se convierten en afectos. Entonces, como sentimientos, los afectos son como sentimientos. Un afecto es algo temporal, el sentimiento es algo más prolongado. Pues uno puede sentir afecto 3 meses, 6 meses, 10 meses por una persona, pero tiene un sentimiento de agrado para toda la vida por una persona. Okay. Mentalización, doctora. Bueno, la mentalización es un concepto relativamente reciente que se refiere a la capacidad que tiene una persona de reconocer que tiene una mente propia, pero no solo eso, sino también reconocer que la otra persona que está frente a él, empezando por mamá, por ejemplo, en el niño chiquito, y continuando con un amigo en la adolescencia, y siguiendo con la pareja en la vida adulta, es la capacidad también de reconocer que el otro tiene mente propia, y que como tal tiene sentimientos, creencias y pensamientos propios, que pueden no coincidir con los míos. Entonces, en ese sentido, la mentalización es una capacidad que parece que todos tenemos, ¿no? Todos deberíamos de saber que el otro tiene mente propia y por lo tanto tiene derecho a pensar, a sentir o a creer de acuerdo a su propio mundo y a su propia historia. Pero muchas veces, en momentos de angustia, por ejemplo, como los que estamos viviendo, se inhibe esta capacidad de mentalización y por eso las personas no reconocen lo que el otro está sintiendo. La mentalización, en ese sentido, Yuli, sienta las bases de la empatía. O sea, si yo tengo una adecuada capacidad para mentalizar, para reconocer que el otro tiene mente propia y que no necesariamente es igual que la mía, voy a poder empatizar con su forma, voy a tratar de entender qué piensa, qué siente o qué está creyendo. Y lo trataré de entender. A lo mejor no voy a coincidir y a lo mejor no necesariamente voy a convencerlo de que cambie de parecer. Entonces, en ese sentido, cuando hay una relación con otra persona en donde hay una buena capacidad de mentalización, tú puedes hablar con la otra persona y entender qué pasa en su mundo, aunque no estés de acuerdo, y aceptar el que no estén de acuerdo, pero aceptar la relación y que se cree lo que se llama el diálogo reflexivo, que es un concepto que también hablamos aquí, que podamos dialogar acerca de nuestras coincidencias o de nuestras divergencias, pero que la relación crezca. Entonces, bueno, la mentalización en ese sentido, cuando hay, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, se ha visto que la mentalización a veces no se desarrolla adecuadamente. Entonces la persona actúa impulsivamente porque no sabe qué está pasando en su mente. Y también no toma en cuenta al otro, resulta desconsiderado y poco empático porque no puede imaginarse o ponerse en los zapatos de la otra persona. Les cuesta trabajo pensar desde ahí, desde el punto de vista. Me quedan 2 antes de terminar el programa, que creo que son uno de los más importantes conceptos del psicoanálisis que vienen en este libro Diccionario de Psicoanálisis, no solamente para la gente que conoce de esta materia, que está estudiando esta materia, sino para toda la gente que utilizamos esos términos y que no sabemos ni de qué se trata. Una de ellas para el doctor, el yo, el superyo y el ello. Sí, son conceptos del psicoanálisis clásico, así se consideran. El yo es esa estructura de personalidad que está en contacto con la realidad, nos pone en contacto con nuestro mundo real, donde un círculo es un círculo, donde un triángulo es un triángulo, donde un cuadrado es un cuadrado, no hay duda. Y nos pone en contacto, está enojado, está gustoso, está contento, nos pone en contacto con esa realidad. El superyo está en contacto con el principio del deber. Es todo aquello que la sociedad, que nuestros padres, que nuestra cultura, que la religión a la que pertenecemos, que nuestra espiritualidad nos dicta como debe ser, actúa como debe ser. Entonces esa es la estructura que está dentro de uno y que nos dicta: sé, actúa, piensa, haz las cosas como debes. Y el ello, que son nuestras pulsiones, que deja salir lo que sientas como sea, pero hazlo.
Entonces el equilibrio está en que el yo equilibra al super yo, o sea, al principio del deber con el principio del placer. Y haz lo que tienes que hacer. En terapia es lo que queremos, que la gente crezca su yo a tal grado para que haga lo que debe de hacer cuando debe y que se divierta cuando debe divertirse. Ok. Está súper bien explicado, muchas gracias. Entonces el yo está en el centro. Por un lado tenemos los mandatos sociales que hay que controlarlos, nada más adecuadamente, qué tomo y qué no tomo. Exacto. Y también aquí hay que controlar a la pulsión del deseo, del placer, hedonismo. Hay que tener el dominio, ¿no? El que lleva las riendas, digamos que es el yo, es el que tiene que exactamente. Y la última, inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, pues el inconsciente es una región de la mente. Es la región, en general es la región más amplia de la mente humana, de la cual no tenemos noticia. No funciona como la mente consciente, porque el consciente es de lo que nos damos cuenta en este momento, donde está puesta también nuestra percepción. Y es un estado transitorio el de la conciencia. El inconsciente es donde están guardados o reprimidos muchos recuerdos, muchos contenidos, muchos afectos que pueden ser dolorosos, vergonzosos o culposos, y en ese sentido, insisto, es una región muy amplia. Se ha hablado de que es como un iceberg, la punta del iceberg es la conciencia y todo lo que está debajo es el inconsciente. El psicoanálisis procura llevar a la persona a que conozca esa región del inconsciente, esa parte de su mente que no conoce, que además tiene un funcionamiento muy particular. Funciona más por el principio del placer que por el principio de realidad o del deber, pero que también hay que entender, mucho se ha creído que el psicoanálisis es únicamente en conocer el inconsciente, pero esas partes dolorosas o feas de la persona. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en el inconsciente también está el potencial de la persona, todos sus recursos dormidos, que puede entonces expresar y darles una salida para crecimiento y superación de la propia persona. Entonces es esa región desconocida del sujeto, del que no tiene noticia, pero que se conoce como a través de los sueños, a través del arte también. A veces te descubres que una obra de arte te despierta ciertos anhelos o ciertas aspiraciones o ciertos deseos que no conocías en ti mismo. También a través de la hipnosis. La hipnosis ayuda a conocer esos rincones del inconsciente. A través de los lapsus, cuando dices una cosa por otra, ¿no? Una cosa por otra, dices una cosa queriendo decir otra, también ahí, como dicen, te delató tu inconsciente. Entonces tenemos diferentes, el lavado de cerebro también te puede ayudar a conocer el inconsciente. No sé si se me está yendo las pruebas proyectivas. Ah, claro, las pruebas psicológicas. Sí. Y el psicoanálisis, como tal. No, pues hay tanto que conocer y que aprender de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Les digo a nuestras amigas de Retos Femeninos que están a sus órdenes ya estos dos libros, Los Sueños, ¿verdad? Que es la visión psicoanalítica de los sueños, y para mí que es la que me hace más sentido, la que me hace conocer más acerca de mí, y el diccionario del psicoanálisis. Estos dos libros, uno lo edita el Instituto de Psicología y Psicoanálisis, y el otro es de editorial Pax. De los sueños, es de editorial Pax. El compilador de esto, los compiladores son nuestro invitado, el doctor José de Jesús González Núñez, la doctora Vanessa Naul Serio, la doctora María Mercedes Jaela Latriste García y la doctora María de Lourdes Razo Torres. Y de bueno, pues el autor es nuestro gran invitado, el doctor José de Jesús González Núñez. Muchas gracias por haber estado. ¿Cómo nos dirigimos a ustedes? No solamente para conseguir los libros, sino para estudiar psicoanálisis, para aprender sobre psicoanálisis, para todas esas cosas que ustedes hacen con las películas, con sus talleres, etcétera, etcétera. ¿Algún número, alguna página, algo donde nos podamos dirigir? Claro que sí. Nos pueden encontrar en www.ilatina, P de papá, C de casa, S de silla, que es IPIX, es la abreviatura para Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Y latina, P, C, S,
S.net. Ajá. También nos pueden encontrar en redes sociales como comunidad, @comunidadipix o @universidadipix. Y ahí con todo gusto también van a encontrar nuestras cápsulas mensuales, nuestro próximo coloquio internacional para el 13 de marzo, que es el de paradigmas de la psicoanálisis de los paradigmas de la parentalidad actual, y todas las actividades que vamos realizando nos pueden encontrar ahí en nuestras redes, tanto en Facebook como en esta página de pix.net.mx, y ahí también tenemos disponibles nuestros libros con descuento para tu querido público, Yuli, de Retos Femeninos, a quien me gustaría, si me lo permites, mandarles un muy afectuoso saludo y Yo agradecerles su atención. Yo también les mando un cordial saludo, y a ti te mando un cordial saludo y un abrazo virtual. Igualmente, Y muchas doctor gracias. Vane. Muchas gracias, es un honor haber estado en tu espacio y haber platicado contigo. Te agradecemos tu apoyo y tu interés en estos temas, querida Yuli. Nos abren siempre la mente, el corazón y la sabiduría. Gracias por prodigarse tanto como lo hacen con sus alumnos, con sus lectores y con el público también de Retos Femeninos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.